Bueno, saludos cordiales a todos, bienvenidos, gracias por la presencia. Estamos sumando más de 20 participantes en esta reunión. De momento sería el 50% aproximadamente de nuestro curso. Vamos a esperar, esperamos esperemos, digo bien, que los demás también se sumen a esta propuesta. Hoy vamos a desarrollar la unidad 2 de nuestra asignatura, que se titula Surgimiento y Desarrollo de la Edad Media. Los temas que están dentro de esta unidad son el desarrollo de la Iglesia cristiana, el Imperio bizantino, el surgimiento del Islam. Luego tenemos la sociedad feudal, el mundo intelectual y artístico en la plena Edad Media, el cristianismo y la civilización medieval. Estos son los puntos que nosotros vamos a estar observando en esta unidad. Bueno, cuando hablamos de Edad Media, estamos haciendo referencia a un periodo de tiempo que por convención va desde el año 476 hasta el año 1453. Ciertamente esos son los límites cronológicos más aceptados de la Edad Media, pero también es interesante saber que hubo otras propuestas de inicios por sobre todas las cosas y también otras propuestas respecto al fin de la Edad Media. Pero en su mayoría los historiadores ubican entre el 476 y en 1453 la Edad Media, que iría entonces entre este hecho histórico conocido como caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla por los turcos. Hay otras propuestas, como les dije, de inicios. Algunos hablan de que la Edad Media comienza a gestarse ya en los tiempos de Constantino, del emperador Constantino, a principios del siglo IV después de Cristo. Otros ubican ciertos hechos puntuales, como el edicto de Milán del 313, o de repente la división del Imperio Romano en el 395 y otras propuestas más. Pero como les dije, nosotros vamos a tomar también el 476 como inicio y el 1453 como fin. Si bien es cierto, hay otra propuesta respecto a esto y señala que estaríamos hablando del fin de la Edad Media con la llegada de los europeos a América. Más allá de todas estas discusiones que sí existen, es interesante ver que los cambios de una edad a otra no se dan de un modo, digamos, de un modo brusco, de un modo radical, sino que son procesos que se van experimentando. Por lo tanto, se habla muchas veces de una antigüedad tardía y de repente de una alta edad media o de repente de una edad media temprana, para hacer distinguir también que no toda la Edad Media es uniforme en su contenido, en sus procesos históricos. Bueno, esto es nada más algunas precisiones conceptuales que debemos tener en cuenta. Comencemos a hablar un poco sobre este primer punto que se titula el desarrollo de la Iglesia cristiana. Hay muchos hechos políticos, militares ocurrieron en la Edad Media que nosotros no vamos a abordar, puesto que por sobre todas las cosas nuestro interés se centra en lo cultural, debido a que el énfasis en esta carrera de filosofía apunta a que el estudiante pueda comprender esas bases históricas culturales del mundo occidental. Bueno, hablemos del desarrollo de la Iglesia cristiana. En este punto vamos a ver los siguientes subtemas: los padres de la Iglesia,
el poder del Papa, esa relación entre Iglesia y Estado. Hablaremos de un modo particular del Papa Gregorio Magno y su importante rol en este proceso de desarrollo de la Iglesia cristiana, así también sobre los monjes y las misiones que van surgiendo en ese contexto. Y por último, un poco sobre las artes y ciencias monásticas. Como una introducción, decimos nosotros que durante estos primeros siglos de nuestra era es el cristianismo quien emerge como una nueva religión en el Imperio Romano. El Imperio Romano al principio ciertamente seguía con la religión romana, ¿no? La religión politeísta. Ahora, desde un primer momento, también el cristianismo, a pesar de esas terribles persecuciones que en algún momento ya hemos visto en las películas o quizá de repente también leído en algún texto, a pesar de estas terribles persecuciones, encontramos que el cristianismo se va expandiendo a tal punto que en el año 313, durante el gobierno de Constantino, aparece un edicto llamado Edicto de Milán, que acepta al cristianismo también como una religión, ciertamente no como la religión oficial del imperio, pero sí se permite su práctica en el mismo. Ahí tenemos también el caso del propio emperador Constantino, que se convierte al cristianismo, siendo el primer emperador que se convierte a dicha religión. Ciertamente, recién en el año 380, con el edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, para convertirse de ese modo en una religión ya dominante. Y con el edicto de Tesalónica del año 380 se prohíben las otras prácticas religiosas, entiéndase en ese sentido. Ahora, a medida que el Imperio Romano iba sufriendo este proceso de desintegración a partir de los conflictos internos y de las invasiones bárbaras que van desde el siglo IV y se acentúan en el siglo V, a medida que se desintegraba este Estado romano oficial, la Iglesia comenzaba a jugar un papel aún más importante en la nueva civilización que iba surgiendo. Dice que se construyó por sobre todas las cosas sobre las ruinas del viejo Imperio Romano en el siglo V. En ese sentido, aparecen unos líderes teólogos prominentes, importantes, que son conocidos como los padres de la Iglesia cristiana. Estos padres de la Iglesia cristiana contribuyeron bastante en el proceso de formación de la doctrina, en primer lugar, y así también la interpretación de la fe cristiana. Son conocidos como padres de la Iglesia latina. Ellos escribían en latín y como ya les adelanté, influyeron entonces en el desarrollo del pensamiento cristiano de Occidente. Vamos a estudiar brevemente a cada uno de estos, donde se destacan los 4 padres de la Iglesia latina: Agustín de Hipona, que en su momento también estudiarán en alguna asignatura de la carrera, puesto que él está dentro de los filósofos cristianos. Tenemos a Jerónimo de Estridón, a San Ambrosio de Milán y Gregorio Magno. Estos son los 4 padres de la Iglesia, ciertamente algunos contemporáneos, otros que aparecieron un poco más tarde. Veamos algunos de sus aportes. Comencemos con Agustín de Hipona, conocido entonces como San Agustín. Él nace en el año 354 y muere en el año 430. Fue el más prominente de los padres de la Iglesia. Él había nacido en el norte de África, educado por su madre. Su madre era una ferviente cristiana. Llegó a ser profesor
en este caso en Milán, fue profesor de retórica, Agustín de Hipona, y más tarde, luego de experimentar una experiencia religiosa que él aborda en su obra Confesiones, Agustín renunció a la docencia, regresó entonces al norte de África y allí fungió como obispo de Hipona entre el 396 y el 430, siendo sus dos obras más importantes Confesiones y La ciudad de Dios. En Confesiones, él realiza un recuento de sus propias experiencias personales, sus propias experiencias espirituales también, por sobre todas las cosas para ayudar a otros en su búsqueda. En esta obra, San Agustín o Agustín de Hipona realiza una descripción entonces de cómo luchó durante su vida terrena, dice, por encontrar a Dios hasta que a los 32 años experimentó una conversión religiosa. Leo brevemente nada más en el libro 8 de Confesiones de Agustín, dice lo siguiente: así estaba yo hablando y llorando con la más amarga contrición de mi corazón, cuando he aquí que de la casa inmediata oigo una voz como de un niño o niña que cantaba y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. Fue ahí un salto un poquito. Dice él, por lo que yo había oído de Antonio hace referencia a Antonio Abad, el que da también nacimiento al movimiento monástico. Por lo que yo había oído de Antonio, que entrando durante la lectura del Evangelio recibió la admonición como si lo que se estaba leyendo fuera dicho para él. A él se le había dicho: vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Yo pues, dice Agustín, regresé a toda prisa al lugar donde estaba sentado Alipio, porque allí había dejado el libro del apóstol Pablo cuando me levanté de aquel sitio. Lo tomé, lo abrí, leí en silencio aquella parte que primero se presentó a mis ojos y que decía: no en alborotos ni borracheras, no en lascivia y desenfreno, no en disputas y envidias, sino revístete de nuestro Señor Jesucristo, no satisfagas los apetitos de la carne. No quise seguir leyendo, ni lo necesitaba. Inmediatamente al final de esta sentencia, como si una luz de serenidad hubiera invadido mi corazón, toda la oscuridad de las dudas se desvaneció. Bueno, y con toda esta historia, tiene un toque autobiográfico, ciertamente. Lo que hace San Agustín es enseñar en cierto sentido también a otros en esa búsqueda que él había hecho y cuyo objetivo había alcanzado, en este caso encontrar a Dios según sus propias expresiones. Entonces él es considerado justamente como uno de los más importantes, si no el más importante, padres de la Iglesia Latina. Y La ciudad de Dios es una obra a la que nosotros ya habíamos hecho referencia la vez pasada, cuando abordamos un chiquitito la cuestión de la historiografía. La ciudad de Dios es una obra sumamente interesante, una profunda expresión de la filosofía cristiana sobre el gobierno y también sobre la historia. Ahora, es interesante también que nosotros entendamos siempre que a las obras tenemos que contextualizar en su época, en su momento, en su autor. Y esta obra, La ciudad de Dios, es una obra que surge en un contexto político sumamente difícil en el Imperio Romano de Occidente. En aquel entonces el imperio ya se había dividido. En el 395 se había producido la división definitiva. En momentos anteriores sí hubo incluso divisiones temporales del Imperio Romano, pero en el 395, a la muerte del emperador Teodosio, el Imperio Romano se dividió de forma definitiva.
Por lo tanto, el Imperio Romano de Occidente, con capital Roma, la otra parte del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, seguía su propio camino. Pues en este caso, Occidente estaba pasando por un problema serio, un problema político, puesto que constantemente sufría el asedio de los llamados pueblos bárbaros. Y en este caso en particular, en el año 410, se había producido un saqueo de la ciudad, nada más y nada menos. Y los filósofos paganos de la época argumentaban que esos problemas que Roma iba teniendo desde siglos atrás y que se había acentuado por sobre todas las cosas en el siglo V y que iba a terminar con su caída, había empezado desde que el Estado aceptó el cristianismo como religión oficial. O sea que surgió una corriente de pensamiento que culpaba al cristianismo de los males que estaba experimentando en ese momento Roma, con este saqueo de Alarico en el año 410. Pueden leer más al respecto en otro momento. Ahora, para San Agustín esto no era así. Incluso sostenía que esos problemas que el imperio tenía habían empezado mucho antes, incluso del surgimiento del cristianismo. Por eso es que hay una interesante reflexión histórica y política en esta obra, Ciudad de Dios. Al final postulaba que tanto el gobierno secular, el gobierno terrenal, la autoridad, eran necesarios, por lo tanto, para la consecución de la verdadera vida cristiana en la tierra. Bueno, esto es solamente una pequeña introducción a esta obra que en su momento van a estar analizando también, seguramente. Esto en el caso, entonces, de San Agustín. Después pasamos a Jerónimo de Estridón, conocido en el mundo católico como San Jerónimo. Él había nacido en el 345 y falleció en el 420. Es prácticamente de la misma época. Si miramos aquí, 354, 430, y aquí tenemos 345, 420. Muere antes, ciertamente, que San Agustín. Y en el caso de Jerónimo, un estudioso de las llamadas artes liberales, él realizó sus estudios literarios en Roma, llegó a ser incluso maestro de prosa latina. Ahora, en este caso particular, encontramos en nuestro texto que Jerónimo tenía sentimientos encontrados. Estaba en una especie de contradicción debido a su amor por los llamados estudios liberales o artes liberales, que en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido se contraponía un poco con los, digamos, con los estudios bíblicos. Ahora, al igual que Agustín, en este caso, Jerónimo experimenta, según sus palabras, una conversión espiritual. Después de esto, trató de dedicarse plenamente a Jesús. Y quiero compartir un poco con ustedes. Es interesante ver cómo ocurren estos procesos con relación a lo que se llama esta conversión espiritual. Él dice que tuvo un sueño en el que Jesús le aparecía como su juez. Y él cuenta esto, dice, y al preguntar quién y qué era yo, respondí, soy un cristiano. Pero aquel que presidía me dijo, mientes, eres un seguidor de Cicerón, no de Cristo. Era un lector asiduo de los clásicos romanos. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Dice Jerónimo, en ese momento me quedé mudo. En consecuencia, juré su nombre, diciendo, Señor, si vuelvo a poseer alguna vez libros mundanos, los clásicos, o si alguna vez vuelvo a leerlos, te habré negado. Bueno,
Entonces ese radicalismo de repente que se presentaba hay que analizarlo en su contexto, ¿verdad? Se ve que para los religiosos de final del siglo IV y principio del siglo V, había de repente esa contradicción entre apegarse de repente plenamente a la cuestión religiosa y también tener que dejar ese gustito por la lectura de lo que se llamaban los clásicos romanos y griegos. Al final de cuentas, él resolvió, dice, leer los libros de Dios, o sea, entiéndase en este caso los textos sagrados del cristianismo, la Biblia de repente, con un ardor mayor, dice, que aquel con el que leí los libros de los hombres. O sea que si le había dedicado de repente un tiempo y toda su atención en la lectura de estos libros que él llama mundanos, pues resolvió que iba a leer aún con mayor ardor los libros religiosos. Pero más allá de esta anécdota, lo que quiero compartir con ustedes es que el conocimiento que él tenía del hebreo y del griego le permitió traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento al latín, creando este latín conocido como latín vulgata, que era un latín, digamos, más accesible a las clases populares. Era un texto común de las escrituras que fue la edición oficial para la Iglesia Católica en la Edad Media. Por sobre todas las cosas, en esto radica su aporte. Aquí ya hemos hablado de dos padres de la Iglesia cristiana. Aún nos faltan otros dos, que serían San Ambrosio y Gregorio Magno. Pero para entrar a ese punto, quería que conversemos un poco sobre el llamado el poder del Papa. Ahora, ¿desde cuándo nosotros comenzamos a tener la figura del Papa dentro de la Iglesia cristiana? Ciertamente la Iglesia cristiana, y entiéndase la Iglesia católica en este caso, ya toma como el primer Papa a Pedro, y hay toda una línea de sucesión hasta la actualidad, por ser evidentemente considerados obispos de Roma. Pero es bueno que comprendamos que desde un enfoque histórico, recién a finales del siglo IV, los obispos de Roma comienzan a utilizan el título de Papa, que sencillamente significa padre. No hay toda esa conspiración de que son siglas o cosas por el estilo. Sencillamente significa padre. Para referirse entonces a sí mismo. O sea, ¿quién era el Papa? El Papa era el obispo de Roma. Y entiéndase que obispos no solamente estaban en Roma, había obispos en varias localidades, ¿no es cierto? Pero con el tiempo, y es lo que nos dice aquí, que uno de los mayores desarrollos que aparece en el contexto de la historia de la Iglesia cristiana, en primer lugar, fue la aparición de la figura del obispo y, por sobre todas las cosas, el de Roma, que se toma como el dirigente de la Iglesia cristiana de Occidente. Pero fue recién Ciricio, en el 394-399, él tuvo su papado, el primero en usar el título de papa. Ahora, ¿de dónde partía esta cuestión de reconocer la superioridad del obispo de Roma sobre toda la Iglesia católica? Y esto parte de la doctrina conocida como supremacía petrina, basada en esa convicción de que los obispos de Roma eran los que ocupaban una posición preeminente y acudían a las Sagradas Escrituras para justificar esa supremacía petrina, en el sentido de que hay un episodio donde Jesús habla a Pedro y le dice que sobre
esa piedra, es decir, sobre él, iba a levantar su iglesia. Ahora, el hecho de que el obispo de Roma se atribuyera también una superioridad, un poder, un dominio sobre los demás, eso no significa que era aceptado por todos los primeros cristianos. Había también resistencia en ese sentido de otros obispos de otras localidades. Ahora, el Papa León I, del 440 al 461, fue uno de los principales exponentes de la defensa de la doctrina de la supremacía petrina, es decir, de la, digamos, de tener al obispo de Roma como el dirigente principal de la iglesia cristiana. Ahora, este es un punto interesante donde va a aparecer nuestro tercer padre de la iglesia, Ambrosio de Milán. Y cuando los emperadores romanos se convierten al cristianismo, principalmente desde el 313 en adelante, desde mediados del siglo IV tenemos a muchos emperadores convirtiéndose al cristianismo, también comienzan a jugar un papel muy importante en los asuntos de la iglesia. Y aquí, digamos que aquí va a surgir un problema. ¿Por qué razón? Los emperadores iban asumiendo un poder religioso importante. Ellos eran los que construían las iglesias, por ejemplo, tenían una influencia, una injerencia en la organización de la estructura eclesiástica, de la estructura de la iglesia. Incluso se involucraban en el gobierno de la misma. Y si había ciertas controversias en la doctrina, los emperadores daban su opinión y estas opiniones se tomaban como las válidas. Ahora, si bien es cierto, los emperadores se ocupaban de estos asuntos, esa desintegración que iba sufriendo el Imperio Romano hizo que los obispos tuvieran un papel más activo incluso en el gobierno imperial. Y así se van convirtiendo paulatinamente en consejeros de los emperadores romanos. Es lo que tenemos aquí la presencia de Ambrosio de Milán, por ejemplo, que fue uno de los primeros obispos fuertes e independientes. Y es considerado el padre de la iglesia cristiana también, en el 339 al 397. Aquí tenemos un poquito más sobre él, Ambrosio de Milán, San Ambrosio para los católicos. Fue nombrado obispo de Milán en el año 374. Nos dice nuestro texto que él crea una imagen ideal del obispo cristiano. Y por sobre todas las cosas, su aporte fue defender esa independencia de la iglesia respecto al imperio, puesto que las autoridades imperiales tenían esa tendencia de supervisar sus políticas. En aquel entonces, también esta doctrina del arrianismo, que negaba de repente la naturaleza divina de Jesús, él buscó refutar teológicamente esas proposiciones. Y como les decía, mostró entonces formidable abogado, dice, de la supremacía que la autoridad espiritual debía tener sobre el poder temporal o terrenal, al menos en asuntos espirituales. Entonces, he aquí el aporte de Ambrosio de Milán en el sentido de defender la independencia de la iglesia cristiana respecto a esa, insisto, tendencia de la autoridad imperial de supervisar sus políticas. Y luego tenemos el caso de Gregorio Magno, el cuarto padre de la iglesia cristiana en este caso. Pero este ya en el finales del siglo VI, principios del siglo VII, con el tiempo se terminó aceptando que el obispo de Roma era la cabeza de la iglesia,
pero aún existía discusión sobre la extensión de esos poderes del Papa. ¿Cuál fue el aporte fundamental en síntesis de Gregorio Magno? El haber colocado entonces al papado, a la Iglesia Católica, nos dice en un curso bien definido que permitió que la Iglesia jugara en los siglos siguientes un papel más importante aún en la civilización de los germanos. Recordemos que cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, van apareciendo los reinos germánicos, ¿no? Y estos reinos germánicos ciertamente tenían sus propias religiones. Luego van pasando al cristianismo, ciertamente el cristianismo arriano, y luego, digamos, al catolicismo, al cristianismo católico. Y en ese contexto fue la Iglesia Católica la que jugó un rol importante en ese cambio. Gregorio Magno asume la dirección de Roma, inclusive, convirtiéndose en una especie de semi-emperador y de sus territorios circunvecinos, que habían sufrido a causa de la lucha entre el reino ostrogodo en Italia. El reino ostrogodo en Italia fue uno de los reinos que se había constituido tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en la península itálica. Y así también la lucha entre ostrogodos y bizantinos, incluso por una invasión de otro pueblo germano, en este caso los lombardos, en el siglo VI. Gregorio Magno fue quien asumió el cargo, consolidó Roma, sus territorios cercanos, en una especie de unidad administrativa. Con el tiempo, esta entidad política llegó a ser conocida como los estados papales. Pero hay que decir que siempre fue leal al imperio. En este caso estamos hablando del Imperio Romano de Oriente ya, puesto que el Imperio Romano de Occidente ya había caído. Trató siempre al emperador bizantino como el verdadero dirigente de Italia. Pero quien realmente tomó las decisiones en Italia a finales del siglo VI, principio del siglo VII, fue Gregorio Magno. Tenemos algo más sobre él, que siguió la política de extender entonces la autoridad del Papa sobre la Iglesia en Occidente. También intervino en ciertos conflictos que afectaban a toda Italia, conflictos religiosos. Incluso mantuvo correspondencia con dirigentes francos. Los francos también fueron uno de los reinos que se constituyeron tras la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Apoyó la conversión de Inglaterra incluso al cristianismo y fue activo en la persecución a los pueblos paganos en la Europa germana. Gregorio Magno hizo uso del movimiento monástico para la consecución de sus objetivos. Y enseguida vamos a llegar a ese punto. Bueno, seguimos. Aquí tenemos los monjes y las misiones. Nosotros, cuando estudiamos a los monjes, de repente relacionamos bastante con el mundo medieval, de repente, y por otra parte, relacionamos bastante también con el mundo budista, ¿no? Las prácticas del budismo. Ahora, la figura del monje comienza a aparecer también a finales del siglo III, y San Antonio Abad es el fundador de este movimiento eremítico. Ahora, ¿quién era el monje cristiano en este caso? La figura del monje cristiano comienza a aparecer, como les dije, ya en el siglo III. Era un hombre que había, digamos, decidido vivir alejado del mundo,
separado de la sociedad humana común, dice, y dedicado totalmente a la voluntad de Dios. En ese sentido, el monje viene de la palabra latina monacus, que significa el que vive solo. Entonces, el primer caso de monacato cristiano, entonces se dio con Antonio Abad, que había nacido en el 351 y que según las versiones más extendidas vivió más de 100 años. Fue el fundador de este movimiento eremítico. Dio 300 acres de tierra que tenía a los pobres y se fue al desierto. En este caso, él era de Egipto. El monacato cristiano entonces estaba basado en un inicio en ese modelo del ermitaño que vive solo, que abandona la sociedad civilizada para buscar las llamadas riquezas espirituales. Hay mucha similitud en ese sentido con, digamos, hay mucha similitud con el monacato budista, como en su momento vamos a ver. Ahora, estos primeros monjes bien rápidamente se dieron cuenta de que eran incapaces de vivir en soledad. Y además de eso, esas hazañas de santidad comenzaron a atraer a una gran cantidad de seguidores. Y este ideal monástico se iba extendiendo y comenzaba a aparecer una nueva forma de monacato que ya no consistía en una vida solitaria, sino en la práctica de una vida comunal. Y fueron surgiendo poco a poco las llamadas comunidades monásticas, que llegaron a ser consideradas, nos dice nuestro texto, como la sociedad cristiana por excelencia. Quiero compartirles un poquito respecto al inicio de este movimiento eremítico, ilustrando algo de la vida de Antonio Abad. Dice este texto, del siglo III y principios del IV, la vida de los mártires habían aportado importantes ejemplos para los primeros cristianos. Primero aparecía la figura de los mártires, aquellos que habían dado su vida por la fe. Pero en el curso ya del siglo IV, los monjes que intentaban llevar esa espiritualidad enriquecida mediante un estilo de vida basado en el ascetismo, la negación de la vida terrena, la lucha contra los demonios, dice, vino a ser entonces el nuevo ideal espiritual para la religión cristiana. Y acá San Antonio habla de su lucha. Y es interesante, ustedes van a encontrar, pero quiero compartir nomás con ustedes hasta qué punto era la cosa. En este extracto describe cómo luchó Antonio, dice, por alejar las tentaciones de Satán. Y en cierta manera vamos a sentir una especie de pena de él. Esto escribe Atanasio, la vida de San Antonio, y dice, ahora, cuando el enemigo veía que sus afanes en esta materia no rendían frutos y entre más provocaba a tentación a San Antonio, más se empeñaba el santo en protegerse contra él con la armadura de la rectitud. Él lo solía atacar con los vigores de la temprana pubescencia, o sea que por su lado débil iba, ¿verdad? Dice que está tan íntimamente ligada con la naturaleza de nuestra humanidad, con las incitaciones a la pasión. Solía perturbarlo por la noche y durante el día. También habría de molestarlo y lastimarlo con lo mismo. A tal extremo que incluso aquellos que lo veían sabían por su apariencia que estaba librando una batalla contra el adversario. Pero entre más sucios y enloquecidos pensamientos, así dice Atanasio, sucios y enloquecidos pensamientos, le provocaba el maligno, más se refugiaba San Antonio en la oración y en la súplica, y entre ellas permanecía completamente casto. Y el maligno infligía
sobre él toda acción vergonzosa de acuerdo a su costumbre. E incluso se le apareció a San Antonio en forma de mujer y hacía otras cosas parecidas con facilidad, porque tales cosas era cuestión de jactancia para él. Pero el bendito Antonio se ponía sobre sus rodillas en el suelo y rezaba ante aquel que decía, etcétera, etcétera. Pobre San Antonio, todo lo que sufrió, ¿verdad? Pero básicamente estas son las historias que ilustran, digamos, esa vida que se llevaba en aquel entonces, la vida de estos religiosos. Bueno, pero el que le dio organización a, digamos, a esta vida monástica, al monacato, fue Benito de Nurcia, 480-543. Él fundó una orden monástica y le dotó de reglas. Ahora, a diferencia de estos primeros monjes que enfatizaban en prácticas como el ayuno y esos tormentos autoinfligidos, él era de una idea contraria a esto. Más bien hablaba de una idea de vivir con moderación. Ya no se trataba más de realizar esas prácticas tan radicales. Incluso quiero compartirle un poquito el caso de otro monje de aquellos tiempos conocido como San Simón el Estilita. Él, en este proceso de búsqueda espiritual, vivió 30 años en una cesta, en una especie de canasta, en la punta de una columna de 60 pies de alto. Sería tipo casi 20 metros por ahí. Allá en la punta él vivió 30 años. Y uno dice, ¿para qué? Y bueno, y esa era un tormento autoinfligido en esta búsqueda espiritual. Entonces, Benito de Nurcia no era partidario de esas prácticas y comienza a establecer ciertas reglas basadas en una vida moderada. Y esta organización era tal que incluso en uno de sus capítulos hablaba sobre la cantidad de vino que un monje debía beber. En ese sentido aparece esta idea de la moderación y dice así: cada cual, Benito de Nurcia está hablando, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera, otro de otra manera. Por eso establecemos con algún escrúpulo la cantidad del sustento para los demás. Teniendo pues en cuenta la flaqueza de algunos hermanos, habría que ver en quién pensaba en ese momento Benito de Nurcia para hablar de la flaqueza, ¿verdad? Era aquellos que a lo mejor no lograban moderarse tan fácilmente. Creemos que es suficiente una émina, es decir, 1/4 de litro de vino al día. Pero aquellos a quienes Dios les dio la virtud de la abstinencia, sepan que han de tener un premio particular. Pero si bajo las circunstancias del lugar, el trabajo o el calor del verano, porque trabajaban mucho ciertamente, se hiciera necesario dar más, hay que dejarlo a la discreción del abad, que el abad en este caso era el padre del monasterio que tenía una completa autoridad sobre los monjes. Dice, hay que dejarlo a la discreción del abad y dejarle que cuide de que no lleguen a la saciedad o a la embriaguez. Entonces, Benito de Nurcia fue el que, además de fundar una orden monástica, la dotó de reglas basadas entonces en una idea de moderación. La vida benedictina, en este caso, era una vida comunal, dice. Los monjes comían, trabajaban, dormían, rendían culto juntos. Y este monacato jugó también un papel indispensable en la civilización medieval temprana. Entonces los monjes vinieron a convertirse en los nuevos héroes. Su dedicación a Dios era el ideal más alto de la vida cristiana y tuvieron un rol importante en la extensión del cristianismo en toda Europa. Ahora bien, también
las mujeres, y este es un punto muy interesante, las mujeres buscaban alejarse del mundo para dedicarse entonces a Dios. Tal es así que ya en el siglo III aparecen casos de mujeres que abandonaban algunas ciudades para formar también sus comunidades en el desierto de Egipto e incluso en Siria. El primero que le otorgó ciertas reglas monásticas a las mujeres ya fue en el siglo V, se llamaba Cesáreo de Arles y fue para su hermana. En estas reglas, nos dice el texto que les voy a compartir, se centraban en un rígido encierro de las mujeres religiosas conocidas como monjas, para alejarlas entonces del peligro. Más tarde, ya en el siglo VII, en el siglo VIII, aparecen los llamados monasterios dobles, que permiten tanto a monjes y monjas residir cerca y seguir una misma serie de reglas. Pero no todas las mujeres pretendían esa vida en el celibato, en el desierto, y también en las ciudades aparecían mujeres que se organizaban en comunidades religiosas, incluso en sus propias casas. Es interesante todo este proceso que se va dando en ese sentido en el desarrollo de la iglesia cristiana. Termino esta parte hablando un poco de la importancia de los monjes y de los monasterios para la conservación de la lengua latina y el desarrollo de ciertas artes y ciencias monásticas. Entonces, además de lo señalado, es decir, de la conservación de la lengua latina, también tenemos que desempeñar un papel importantísimo entonces en el desarrollo y la preservación del conocimiento, así como en la promoción de arte, ciencia en la Edad Media. Fueron los monjes quienes salvaron de una pérdida segura monumentos literarios de la época clásica. Inclusive, fíjense que a diferencia de lo que pensaba San Jerónimo, que decía nunca más he de leer estos libros, muchos monjes de la Edad Media no solamente leían, sino que se encargaban de reproducir para que no se perdieran. Monumentos literarios y artísticos de la antigüedad griega y romana. También los monjes se dedicaron a la enseñanza elemental, mientras que la superior era impartida junto a las catedrales por los mismos obispos y clérigos que tenían mayor conocimiento. Vale decir que para ese momento aún no habían surgido las universidades. Y bueno, esto es lo que quería presentarles en esta parte. Preguntas, comentarios, pareceres. Esto vamos a encontrar en Spielvogel 192-197. Les invito a que después, todavía no subí los archivos, ya al terminar esta clase voy a subir para que puedan ver allí. ¿Algunos comentarios, pareceres? Bienvenido sea algún comentario. Mientras voy preparando la otra diapositiva. Fue excelente, profe, la clase de hoy, muy interesante. La que me llamó más la atención fue la idea de las artes liberales, ¿no? Cierto, sí. Que estas personas religiosas adaptaron, ¿verdad? de los griegos y los romanos, las Así artes es. liberales. Sí, y eso se convertiría en la base de la enseñanza posteriormente. El trivium y el quadrivium. Profesor, Sí. no está nomás escuchando atentamente también el desarrollo, cómo se fue dando, ¿verdad? La verdad que es muy interesante ese proceso a partir de esa caída de ese imperio, porque como sabemos, creo que los bárbaros aparecieron, ¿verdad? Los bárbaros, llamados bárbaros. Sí. Los pueblos germanos, podríamos decir, más técnicamente. Los godos, los visigodos, Sí. los Esos eran los pueblos. Entonces, podemos hablar de una, no sé, puede ser intervención divina, puede ser circunstancia del momento, pero ese proceso que estamos viendo, cómo se fue armando, digamos, esa civilización o de Occidente, es un poco interesante, ¿verdad? A través de los monjes, por más que
pareciera que tenían ideas medio exageradas, parece, pero es lo que armó, digamos, todo lo que es nuestra cultura, más allá de la luz y sombra, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si no estaba un San Agustín o un Jerónimo que desechó los libros clásicos y tradujo la Biblia, por ejemplo? ¿Qué iba a pasar si él no decía eso, ¿verdad? O sea, son cosas que me puse a pensar nomás, ¿verdad? Que yo creo que hay cada persona para cada tiempo también, ¿verdad? Entonces, algo para analizar un poco también, ¿verdad? En cada historia, ¿verdad? En cada época. Sí, sí, hay roles muy importantes, influencia muy importante de estas personalidades ya en su momento y también para la posteridad, y con aportes que en cierto sentido también llegan hasta el presente, ¿verdad? Así es, y justamente reconocer ese proceso de configuración de la sociedad occidental es lo que nosotros buscamos a través de estas clases, ¿no? Tenemos poco tiempo, ciertamente. Estamos hablando de 6, 7 clases sincrónicas y después ya las asincrónicas. Pero bueno, hacemos el esfuerzo para alcanzar ese objetivo. Gracias por tu comentario, Damián. Y también... Yendo esa misma línea, profe, San Benito Abad es patrono luego de toda Europa. Así es. Sí. Bueno, gracias, Aníbal. San Benito, sí. Profe. Bueno, sí. A mí me llama la atención, profe, algunos aspectos religiosos porque parece que con el tiempo fueron surgiendo. Por ejemplo, doctrina de purgatorio, parece que es un poco más adelante. Ahora no se habló nada sobre eso. Entonces parece que fue tipo un desarrollo con teólogos que probablemente leyeron la revelación y fueron quitando esas doctrinas. Sí, sin adentrarnos en esas cuestiones que realmente atañen más a lo que sería la historia de la iglesia misma, sí es cierto que hay momentos de la historia donde se producen ciertas controversias doctrinales, querellas inclusive, y al final de cuentas son los concilios los que terminan determinando, a partir de la interpretación que realizan ellos, evidentemente, terminan decidiendo cuál es el dogma oficial de la iglesia en ese punto en particular. Ciertamente es un largo proceso de cambios y de transformaciones. Nada más para señalar la cuestión de la utilización de las imágenes, por ejemplo. También se constituyó en una querella conocida como la querella iconoclasta. Pero esos son ya temas paralelos a esto y muy interesantes. Pero es así, ciertamente en ese proceso de desarrollo de la iglesia hay cuestiones doctrinales que se van definiendo con el tiempo. Gracias, Joan. Bueno, aquí tenemos el siguiente punto, el llamado Imperio Bizantino. Vamos a ver algunas generalidades para introducirnos al tema. El reinado de Justiniano, la codificación de la ley romana, el paso del Imperio Romano Oriental al Imperio Bizantino, que es una cuestión conceptual, puesto que algunos historiadores ya definen como Imperio Bizantino desde el mismo momento de la división y luego la caída de Constantinopla. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de Imperio Bizantino? En el sentido, digamos, genérico de la palabra, estamos haciendo referencia al Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano inicial, unificado, llamémosle así, de algún modo para distinguir, como les decía, se dividió de forma definitiva en el año 395, cuando finalizaba el gobierno del emperador Teodosio y luego posteriormente se produce su muerte y el advenimiento de sus hijos Honorio y Arcadio. Entonces, aparece aquí este Imperio Romano de Oriente en el 395 y que tuvo su propia historia, su propio desarrollo, en cierto momento influenciado por lo que sucedía en Occidente, pero por sobre todas las cosas, digamos así, una propia historia en cierta medida alejada de las vicisitudes y los problemas que se iban dando en el Occidente. Es por tal razón que va su vigencia hasta el año 1453,
cuando este imperio romano fue tomado por los turcos. Hay otras denominaciones, como por ejemplo el imperio bizantino. ¿Por qué razón? Porque la construcción de Constantinopla se había realizado a poca distancia de una antigua ciudad de nombre Bizancio, y es la que con el tiempo se convirtió en Constantinopla. También se lo conoce como imperio griego por el origen étnico y por el idioma predominante de sus habitantes. Ciertamente, y esto lo veremos en otra asignatura, el imperio bizantino al principio era el latín, el idioma oficial, pero más adelante pasan al griego. Y también es conocido como Bajo Imperio por este movimiento de decadencia que en líneas generales le caracterizó. Pero ojo, este Bajo Imperio no es una denominación de repente muy certera, porque se puede hablar de varios periodos, o de al menos 3 periodos del Imperio Bizantino. Va corriendo el mapa, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, voy a parar en un momento determinado y luego vamos a hablar brevemente de esto. Aquí yo les estoy mostrando la evolución geográfica del Imperio Bizantino para que podamos entender que no siempre tuvo, digamos, un crecimiento amplio, no siempre tuvo una gran extensión territorial. Por ejemplo, a ver un poco aquí. Aquí en el 4, lamentablemente me da como para pasar la diapositiva, pero fíjense cómo hay momentos de crecimiento y de decrecimiento, se contrae en determinados momentos. Fíjense aquí en el 1095, en la época de la Primera Cruzada. Aquí, por ejemplo, en 1170, Anatolia. Aquí en 1270 se reduce otra vez. Y cuando se da el contexto de su caída, prácticamente ya es nada, ¿no? Este es el momento inicial, todo Oriente. En la época de Justiniano se unifica prácticamente. Luego está en la época de las invasiones musulmanas. Aquí se va contrayendo nuevamente. Es decir, hay momentos en que el imperio crece y decrece, y esto evidentemente porque pasó por diferentes momentos. Hay al menos 3 periodos de la historia del Imperio Bizantino. Hay un primer periodo que va desde su creación, final del siglo IV, va hasta el siglo VII. Esta es una época de terribles invasiones germanas, también las invasiones árabes, musulmanes, y también las llamadas invasiones eslavas de los búlgaros principalmente. Hay un segundo periodo que es un periodo de una relativa calma y prosperidad que va entre siglo VIII y siglo XI. Y luego, en el contexto de las cruzadas, a finales del siglo XI se produce la primera cruzada. Luego ya en el siglo XII e incluso XIII. Aquí tenemos un tercer periodo que va desde el siglo XII al siglo XV hasta su fin, y este periodo sí se marca por una decadencia hasta la caída del imperio en 1453. Bueno, más allá de los problemas que tuvo y más allá de estas, digamos, de estas características en cada uno de sus periodos, lo cierto es que observamos una larga existencia. Estamos hablando de, bueno, 395, 1453, estamos hablando de más de 1000 años, ¿verdad? Más de 1000 años de vigencia, de existencia, y ahí uno ciertamente se pregunta, ¿por qué tanto tiempo, verdad? ¿Cuáles fueron esas razones o cuáles fueron esos factores que hicieron posible esto? Pero vemos también los problemas que tuvo, ciertamente, ¿verdad? Pero se puede decir que, al menos en ciertos momentos, el imperio bizantino estuvo resguardado por límites seguros. Por ejemplo, en Europa llegaba hasta el Danubio, los montes balcánicos. En Asia, él protegía
el río Tigris y los montes de Armenia, y en África, por ejemplo, el desierto. Pero esto sería en el momento en que tenía su mayor expansión. Por otra parte, también encontramos una sólida cohesión cultural. No se puede todavía hablar de una identidad en un contexto, de una identidad cultural en el contexto de un imperio, pero ciertamente, más allá de esa diversidad propia de un imperio, porque un imperio abarca muchos territorios, en realidad había algunos elementos en común, como por ejemplo la religión, el idioma, las mismas leyes. Entonces, esto en cierto sentido proporcionó una cohesión cultural en sus habitantes. Había también un respeto admirativo por parte de los pueblos foráneos, que incluso deseaban helenizarse como algunos pueblos bárbaros. Ahora, a diferencia de los emperadores occidentales, salvo Justiniano, emperador oriental él, los emperadores tenían límites en sus ambiciones. Es decir, no tenían grandes ambiciones territoriales de conquista. Les interesó, por sobre todas las cosas, recuperar Tierra Santa, ciertamente a finales del siglo XI, lo que originó lo que se conoce como las cruzadas desde Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero, más allá de Justiniano, como decía, que realizó campaña de conquista, los demás emperadores se caracterizan, hay otras excepciones quizá, pero se caracterizan por tener límites en sus ambiciones. Entonces, esto les posibilitó centrarse en sus respectivos problemas. Hablando de problemas, en determinados momentos, el imperio bizantino, como heredera ciertamente del imperio romano, recibió el auxilio de naciones de Occidente. En el caso de las cruzadas, recibió auxilio de Francia, de Inglaterra, del Sacro Imperio Romano Germánico, de Austria, de Hungría, en el proceso de las cruzadas, pero sí también en este proceso de las cruzadas, la cuarta, la llamada cruzada mercantil, la presencia de cruzados de Venecia terminó siendo, digamos, perjudicial al Imperio Bizantino, puesto que ellos cambiaron de propósito y en vez de ir a recuperar Tierra Santa se fueron a conquistar Constantinopla. Pero eso es otra historia, pueden leer en el contexto de las llamadas cruzadas, las 8 cruzadas que se han dado. Bueno, tenemos mucho espacio temporal que abarcar, pero sí vamos a ver algunas cuestiones puntuales. En este caso, el emperador bizantino Justiniano. Aquí decía que salvo Justiniano, los demás emperadores no eran demasiado ambiciosos. Y ciertamente, porque con Justiniano se restauró, por decirlo así, el antiguo imperio romano, porque él amplió enormemente los territorios del imperio bizantino. Él gobernó entre el 527 y el 565 después de Cristo. Está considerado como el más notable de los emperadores bizantinos. ¿Por qué razón? Por las reconquistas territoriales que realizó, por las reformas legales. ¿Alguna vez escucharon hablar del llamado Código de Justiniano, por ejemplo? Pregunto. Vamos a ver enseguida a qué hace referencia. También por las políticas religiosas que implementó y por haber promovido las artes y la cultura en general en el imperio. Con relación al primer punto de las reconquistas territoriales, encontramos que él llevó adelante guerras victoriosas contra los vándalos, contra el reino vándalo, que también era un pueblo germano que se había constituido al norte de África. Esto ocurrió en el año 534. Luchó contra los ostrogodos en Italia en el 552. También tuvo, digamos, campañas contra los persas,
Contra los visigodos, ciertamente obtuvo cierto territorio en la península ibérica que estaba en manos de los visigodos, pero no terminó con el reino visigodo, esto en el año 552. En este proceso aparecen dos generales muy importantes, Belisario y Narses, que comandaban a estas tropas bizantinas del emperador Justiniano. Fue un gran protector de las letras, de las artes, realizó trabajos jurídicos que enseguida les voy a compartir. Y estas guerras, por sobre todas las cosas, fueron guerras también defensivas para asegurar esas fronteras. Pero al ver los territorios conquistados, vamos a comprender que realmente no solamente se trataba de guerras defensivas. Justiniano también acarició esa esperanza de restaurar el imperio de Occidente y establecer así su predominio universal. Logró, ciertamente, pero por poco tiempo. Quiero compartirles un mapa. Están pudiendo observar bien este mapa acá, aquí. Fíjense, en naranja nosotros tenemos el imperio antes de Justiniano. Fíjense aquí, aquí está Constantinopla, ¿sí? En este estrecho de Bósforo, Dardanelos, Mar de Mármara, el Mar Negro, aquí está Constantinopla. Entonces, esta era la región del Imperio Bizantino. Aquí la península balcánica, la península de Anatolia, esta zona de Palestina, esta zona de Egipto, toda esta parte anaranjada. Como pueden ver, al norte del Imperio Bizantino estaba la amenaza de los búlgaros, eslavos, ávaros. Al este estaba, por ejemplo, los persas. Los árabes tenían al sur, en la península arábiga. Y ya después, en amarillo, aparece el territorio ganado por Justiniano. Toda esta península itálica conquistó esta región de los ostrogodos. Había la amenaza de los lombardos, ciertamente más al norte. Los francos no implicaban una amenaza tal, ciertamente, en aquel entonces. Burgundios. Y esta parte es la que conquista de los visigodos y los vándalos aquí de África del Norte. Entonces, como pueden observar, básicamente gran parte del antiguo Imperio Romano, de su máxima expansión, Justiniano logró recuperar. Por eso nos dice nuestro texto que el emperador bizantino rescató durante un breve tiempo gran parte del viejo Imperio Romano en el Oriente, no en su totalidad, porque el Imperio Romano de Occidente, el inicial, era más grande, llegando hasta la zona de la Britania, por ejemplo. Su general Belisario conquistó rápidamente a los vándalos de África del norte, pero solo pudo vencer a los ostrogodos de Italia después de una larga y devastadora lucha. Y justamente estas luchas implicaban enormes gastos al Imperio Bizantino. Este era el Imperio Bizantino, o el territorio del Imperio Bizantino, durante el gobierno de Justiniano, para que podamos entender. Uno de sus aportes fundamentales fue la codificación de la ley romana. Como ya les decía, sus conquistas fueron breves, pero la codificación que hizo de la ley romana se constituye en una contribución perdurable a la civilización occidental, sirviendo inclusive de base, primero, para todo el cuerpo jurídico de Europa y posteriormente en el mundo occidental. ¿Por qué les parece que hasta el día de hoy los que estudian derecho tienen que estudiar derecho romano, por ejemplo, para comprender la base justamente de la codificación occidental? Él estaba convencido, dice, que había que codificar y simplificar una serie de materiales compuestos por normas aprobadas por el Senado,
asambleas, comentarios legales de juristas, decisiones de pretores, edictos de emperadores. En otras palabras, había demasiada legislación, demasiadas leyes, demasiados edictos, demasiadas disposiciones legales que muchas veces se contradecían. Había contradicciones entre una y otra, puesto que nunca había dejado de estar en vigencia. Entonces, Justiniano dijo que ya había llegado el momento de definir, digamos, cuáles leyes estaban en vigencia y cuáles no. Quien realizó ese trabajo fue el jurista Triboniano, la compilación sistemática de esos edictos imperiales. El resultado de este enorme trabajo es el llamado Corpus Iuris Civilis, cuerpo de leyes civiles. Ahora, este Corpus Iuris Civilis está compuesto de 4 partes. Primero, la primera parte se llama Código de Leyes. Este es llamado de forma clásica Código de Justiniano. Esto ya se terminó en el año 529. Esta fue la primera parte del trabajo realizado entonces por Triboniano. Luego, ya en 533 aparecen 2 partes más de este Corpus Iuris Civilis, el llamado Digesto y llamado Institutas. ¿Qué era en este caso el digesto? Nos dice un compendio de escritos de juristas romanos. Y las institutas, breve sumario de los principios más importantes de la ley romana que podría usarse como un texto de derecho romano. Y en el 535 aparece la 4ª parte de este Corpus Iuris Civilis, que se denominaba novela. Esto está castellanizado ciertamente. Una compilación de nuevos edictos publicados durante el gobierno de Justiniano. Entonces, en las novelas estaban las leyes más nuevas. En su conjunto, este código de leyes, el digesto, las institutas y las novelas componían lo que se conoce como el Corpus Iuris Civilis. Este código tuvo un impacto perdurable en Europa, fue usado en el occidente, fue la base de las leyes de todo el mundo occidental de Europa y posteriormente con influencia en otras latitudes. Entonces, a él se lo recuerda bastante por este trabajo jurídico conocido como codificación de la ley romana. Bueno, como les decía, estimados estudiantes, para ir terminando esta parte también, se suele utilizar de forma indistinta la expresión Imperio Romano Oriental como Imperio Bizantino, Imperio Griego, etc. Pero los dos son los más conocidos, Imperio Bizantino y el Imperio Romano de Oriente o de Oriental. Sin embargo, este historiador que vamos estudiando sugiere que realmente podemos hablar de un imperio bizantino cuando este imperio comienza a tener ciertas características culturales ya distintivas y en cierta manera diferentes de ese imperio romano oriental, llegado un momento. Y vamos a ver en qué momento ocurre esto. Antes, veamos lo siguiente, que a pesar de esos grandes logros de Justiniano, cuando él muere, deja un imperio romano con muchos problemas. ¿Por qué razón? El territorio era muy extenso para defender. Las arcas estaban vacías porque, como les adelanté, estas conquistas implicaban muchos gastos. Incluso había un despoblamiento después de una plaga que había, digamos, causado estragos en la región, e incluso nuevas amenazas para sus fronteras de la mano de los árabes, que ya enseguida le voy a mostrar. Ya en la primera mitad del siglo VII, estamos hablando del 650 hasta el 650 aproximadamente,
el imperio comienza a enfrentar ataques de los persas desde el este y de los eslavos búlgaros desde el norte. Dice que ya a mediados del siglo VII, es decir, allá por 650, sostener ese imperio mediterráneo ya iba más allá de los recursos del imperio de Oriente, que se volvía cada vez más la espalda hacia Occidente. Y en la segunda mitad del siglo VII aparece una serie de nuevas amenazas que se suman a la amenaza de los persas y de los búlgaros, y estamos hablando ya la amenaza de los musulmanes ante el avance del Islam entonces desde el sur. Por eso nos dice nuestro texto que el mayor desafío que experimentó en el siglo VII el imperio bizantino fue el surgimiento del Islam, puesto que el Islam unificó a una gran cantidad de tribus árabes que habitaban en la península arábiga y se constituyó en una poderosa fuerza que comenzó a arrasar en toda esa zona de Oriente. Encontramos una derrota del ejército romano de Oriente en el 636, en la conocida como Batalla de Yarmuk. En la Batalla de Yarmuk, entonces, el imperio bizantino perdió Siria y Palestina. Y ojo con el dato, porque al perder Palestina, estamos hablando de la pérdida de la llamada Tierra Santa, que va a ser motivo más adelante de las cruzadas. Entonces, desde el siglo VII, la llamada Tierra Santa, Jerusalén y zonas adyacentes, ya estaba en poder de los musulmanes. En el 679 aparecen los búlgaros que vencen entonces a las fuerzas romanas orientales, se apoderan del valle inferior del Danubio y ahí constituyeron el reino búlgaro. A principios del siglo VIII, el imperio romano se había reducido bastante. A principios del siglo VIII estamos hablando de principios de 700. Solamente abarcaba la región de los Balcanes y Asia Menor. Voy a ver si retrocedo un poco. Balcanes sería esta es la zona de los Balcanes, y esta es Asia Menor, es esta zona de la península de Anatolia. Entonces, a principios del siglo VII se había reducido bastante. A ver si coincide con nuestro mapa que tenemos aquí. Sería ya en 3 pasadas más. Este es el inicio. Justiniano. Y este es lo que estábamos hablando. Sí, se había reducido bastante. Bueno, entonces esa era la situación que se estaba experimentando digamos, en el siglo VIII. Por lo tanto, este historiador nos dice que realmente el siglo VIII es el que marca el paso de este imperio romano de Oriente a lo que sería el imperio bizantino, porque allí comenzó a definir ciertas características únicas que perdurarían ya hasta 1453. Pero no nos hagamos problemas, esta es una cuestión conceptual, sencillamente para entender que hay otras versiones al respecto. Nosotros hablamos de forma indistinta de imperio bizantino como imperio romano de Oriente, pero ciertamente con una definición de sus características en el siglo VIII. Imperio bizantino, casi 750. Me apresuré en retroceder. Aquí teníamos el mapa que nos ilustra un poco esa situación. Constantinopla, aquí Reino de Bulgaria, como pueden observar. Y ya se había perdido la región de Siria y Palestina. En 1453, Constantinopla cayó en manos de los turcos. El conquistador fue Mehmed II, quien conquistó Constantinopla entonces en mayo de 1453. Esta caída del imperio bizantino, caída de Constantinopla o caída del imperio romano
de Oriente daría lugar a su vez, algo más tarde, a la búsqueda de nuevas rutas comerciales y por ende la llegada incluso a América. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la caída de Constantinopla? Se habla de una inestabilidad de las dinastías imperiales, en el sentido de que no había leyes que definían las sucesiones, lo que en muchas oportunidades generó problemas de sucesión de un emperador a otro. Se habla ya también de inestabilidad política en los dos últimos siglos principalmente, sublevaciones, golpes palaciegos. También el poder imperial había disminuido, se había debilitado bastante por querellas religiosas, disturbios políticos, persecuciones. Se habla incluso de una falta de patriotismo de los bizantinos porque no estaban demasiado dispuestos para defender al imperio de los ataques externos. Se habla de una presión militar externa, las amenazas de las invasiones por parte de diversos pueblos, y luchas internas y corrupción política. Todos estos factores, todos estos condimentos hicieron que los turcos aprovecharan eso para conquistar Constantinopla. La caída de Constantinopla también es toda una historia aparte. Sobre esto encontramos en las páginas 201-206. Comentarios, aportes, ¿por qué no? Por favor, o alguna pregunta, algún punto que no quedó claro. Ciertamente, gente, el tiempo es corto para abordar, por eso preparé solamente diapositivas limitadas, pero aún tenemos tiempito para tratar nuestro tercer y último punto. O si me dan el ok, seguimos avanzando. Seguimos, profe. Ok, profe, está interesante. Gracias, gracias. Bueno. Aquí vamos a nuestro tercer punto. Voy a presentarles. Muy bien. Ahora sí vamos a ver este tema que se titula El surgimiento del Islam, que se constituyó rápidamente en un gran desafío para el imperio bizantino y también para otros reinos de Occidente. Antes de hablar del Islam, es bueno que nosotros entendamos un poquitito sobre los pueblos árabes o sobre la llamada civilización árabe, ¿verdad? A los árabes inicialmente ubicamos en la llamada península arábiga, que estoy señalando aquí en el mapa, una especie de bota también, ¿verdad? Una bota un tanto más ancha que tenemos aquí, está la parte sombreada. Esta es entonces la península, la llamada península arábiga. Entonces, aquí vivían varios pueblos, varias tribus árabes. Esta península de Arabia o península arábiga entonces había sido hogar de diversas tribus, diversas comunidades nómadas que se dedicaban a diversas actividades, como por ejemplo el comercio, también la ganadería y la agricultura, en el sentido de que, bueno, estamos hablando de una época distinta y aparte una región amplia donde también la agricultura es posible, en un entorno desértico y también semiárido. En la época de los romanos, y cuando hablamos de los romanos estamos hablando de los primeros
primeros siglos de la era cristiana. Esta península estaba entonces poblada por árabes nómadas del desierto conocidos como beduinos. Estos beduinos se desplazaban de un lugar a otro en busca de agua y también de alimentos para sus rebaños. Aquí no había, quiero que se entienda muy bien, aquí no había una entidad política centralizada, ni siquiera ciudades-estados, sino más bien tribus, incluso nómadas. Aunque ciertamente aparecieron algunas ciudades en donde algunos árabes comenzaron a prosperar gracias al comercio. Pero la mayoría de los beduinos, es decir, la mayoría de los árabes nómadas, eran pobres. Estas tribus eran independientes unas de otras, tenían cualidades guerreras y también despreciaban a los árabes de las ciudades. Estamos hablando principalmente de los beduinos. Interesante que entendamos entonces que, si bien es cierto, aparecen algunas ciudades, aquí no se habla de una entidad política centralizada, sino más bien de una serie de tribus. Ni siquiera estamos hablando de tribus confederadas unas con otras. Ahora, más allá de esas diferencias que tenían, es bueno que entendamos que compartían ciertos elementos en común, como por ejemplo el idioma, ¿no? El idioma y la religión. Ahora, la religión árabe inicial no era la religión monoteísta, no era el islamismo. Aquí el islamismo todavía no aparece. La religión, en este caso, era una religión politeísta. No tenía, estamos hablando de tribus, y por lo tanto, en las sociedades tribales es común que inclusive no se tengan clases sacerdotales. Entonces, no tenían sacerdotes y todos participaban en esa práctica religiosa tribal. Más allá de su politeísmo y creencia entonces en varios dioses, había, por decirlo así, un dios supremo que era conocido como Alá. Pero este Alá no debe ser tomado como el Alá del islamismo, que ya tiene otras características, ¿verdad? Este Alá gobernaba sobre los demás dioses. Esto aclaro muy bien porque el Alá del islamismo ya es considerado como el único Dios. De hecho, ellos dicen existe un único Dios que es Alá y nadie más que Alá. Esta divinidad de Alá estaba representada por una piedra sagrada y cada tribu tenía su propia piedra sagrada, por lo tanto, en sus respectivas comunidades. Entonces, más allá de esto, había una piedra negra en un lugar de culto conocido como la Kaaba, que estaba ubicada en la ciudad de la Meca, y todas estas tribus adoraban a ese es que se puede considerar como un meteorito negro. No existe realmente un acuerdo definitivo al respecto, pero es probable que se trate de un meteorito. Esta piedra que está en el lugar de culto que se conoce como la Kaaba. Pero esta piedra, su nombre, tiene un nombre árabe ciertamente, pero se la conoce como la piedra negra. Entonces, estas eran las prácticas, digamos, religiosas primitivas. En los siglos V, es decir, en los años 400 y 500, esta región sufre transformaciones importantes. Se habla de ciertos desórdenes políticos en Mesopotamia y en Egipto, y esto hace que las rutas comerciales que se utilizaban hasta ese momento comenzaran a cambiar y, sorpresa, la nueva ruta de comercio en la región se hizo más común.
Entonces, una ruta que ciertamente ya se utilizaba en la península arábiga se convirtió en una ruta comercial más común, y esto hizo que entonces ciertas comunidades cercanas a esa ruta de comercio, como por ejemplo la ciudad de la Meca, comenzara a prosperar debido a este comercio de caravanas. Aquí tenemos una representación de una caravana de mercaderes árabes. Ahora, esto da como resultado ciertas tensiones entre los beduinos del desierto y esa clase de comerciantes de los pueblos. Y en ese contexto, ojo con el dato, como se suele decir, es en ese contexto en donde nace Mahoma, aproximadamente en el 570 o 71 después de Cristo. ¿En qué contexto? En un contexto de un crecimiento económico de las ciudades, principalmente de la Meca, y también en un contexto de tensión entre los beduinos del desierto y los comerciantes de los pueblos. Nace Mahoma entonces en la segunda mitad del siglo VI. Él nace, y eso se entiende justamente, él nace dentro de una familia de mercaderes, de comerciantes, pero quedó huérfano a muy temprana edad, de 5 años quedó huérfano. Y cuando llegó a ser un joven adulto, Mahoma comenzó a trabajar como jefe de caravanas. Incluso contrajo matrimonio con su patrona, una adinerada viuda. Entonces Mahoma aquí se convierte en esposo, en marido y en un comerciante ciertamente poderoso. Ya en su vida adulta y en su vida de casado, ciertamente comienza a experimentar visiones que él interpretó como revelaciones inspiradas por Alá. Entonces, él sostenía a partir de estas revelaciones que, si bien es cierto, Alá ya había revelado su voluntad a través de Moisés y a través de Jesús en la tradición hebrea y cristiana, las revelaciones finales se le estaban siendo confiadas a él. Y aquí hay una transición muy importante, porque esto nos lleva a entender ciertamente que el Islam comienza a surgir en un contexto de una influencia cultural muy fuerte del judaísmo y del cristianismo, porque se arma una especie de sincretismo acá, porque por un lado, Mahoma utiliza elementos de la religión primitiva de los árabes, pero así también utiliza elementos del judaísmo y del cristianismo, como por ejemplo la figura de Moisés y la figura de Jesús. Entonces él dice, bueno, ciertamente Alá, que quizá no debamos confundir con el Jehová de los hebreos, ciertamente él dice, bueno, Moisés ya había recibido la voluntad de Alá, Jesús también lo hizo para los cristianos, pero ahora Alá me está, a través del ángel Gabriel, fíjense que utiliza la figura del ángel Gabriel también. Hay una especie de sincretismo muy interesante acá. Y él dice, yo soy el profeta último de Alá y por lo tanto el mensajero. De hecho, aquí Mahoma recibe la revelación del ángel Gabriel en una miniatura iraní del siglo XV. Bueno, basándose en esas revelaciones, se constituyó el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que contenía entonces las directrices para la vida de los seguidores de Alá. Entonces, él recibe una serie de revelaciones, se constituye el Corán y este es el mensaje que él va a predicar a su pueblo. Y esta enseñanza se convierte en los fundamentos del islamismo, que hablaba básicamente de que el hombre debía ser sumiso a Alá y que ese era el camino para alcanzar la vida eterna. De hecho, la palabra musulmán significa el que es sumiso a Alá o el que es sumiso a Dios, ¿verdad?
y el Islam sería sumisión a Alá. Recibe entonces estas revelaciones, Mahoma emprende el esfuerzo de convencer a la gente de la Meca alrededor del año 610. Pero aquí Mahoma se olvidó de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos lo consideraron loco, mientras que otros comenzaban a temer esa influencia política. Lo cierto y lo concreto es que comienza a predicar a partir del 610 después de Cristo y no logra sus objetivos. Y en el año 622 se produce la llamada égira o salida o de repente abandono de la ciudad de la Meca por parte de Mahoma. ¿Por qué razón? Porque desilusionado por el rechazo de su gente, Mahoma y sus seguidores parten hacia una ciudad rival, Yathrib, conocida como Medina. Y este viaje es el que se conoce, como le dije, como la égira o partida, y es el que marca el inicio también del calendario islámico religioso. Entonces él sale de allí, pero la historia no termina allí, no termina allí. ¿Saben por qué? Porque Mahoma gana rápidamente el apoyo de los habitantes de Medina, la ciudad rival de la Meca, y también de las tribus beduinas cercanas que vieron en Mahoma la posibilidad de tomar revancha contra los árabes de las ciudades. Y ahí comienza a establecer la primera comunidad de sumisos o sometidos a Dios, que sería la primera comunidad de musulmanes. Rápidamente Mahoma se convierte en un líder político y religioso destacado. Y fíjense, Mahoma ciertamente no iba a dejar pasar la posibilidad de tomar revancha. Llamémosle rencoroso o no, ciertamente pudo organizar una fuerza confiable y regresó a la Meca en el año 630. ¿Cuántos años más tarde de la égira? ¿Cuántos años más tarde de la salida de la Meca? 8 años más tarde. Recordemos, 622 la égira. ¿Y qué ocurre aquí? Mahoma y sus fuerzas militares ciertamente conquistan la Meca y convierten a su gente a la nueva fe islámica. Entonces, aquí comienza la primera conquista de Mahoma, que es la conquista de la ciudad de la Meca y de su gente. Y desde esta ciudad de la Meca, la nueva fe comienza a propagarse rápidamente a lo largo de la península arábiga, pero no gracias a la labor de profetas, ni de monjes, ni cosa por el estilo, de misioneros o algo así, sino a través de las fuerzas militares de Mahoma. El resultado de todo esto, al final de cuentas, vale decir también que Mahoma obtuvo una adhesión importante de su gente. Esta cuestión del dominio por las fuerzas militares, por sobre todas las cosas, se aplica fuera de la península arábiga. No estoy diciendo que no haya hecho uso de la fuerza militar en la península arábiga, sí lo hizo, sí conquistó la Meca a través de la fuerza, pero vale decir que gran parte de la región fue, digamos, fue conquistada espiritualmente por Mahoma por las características de esta nueva fe que enseguida vamos a ver. Ahora, Mahoma falleció bien pronto. En el 632 fallece, pero su legado perduró ciertamente y su religión continuó expandiéndose a lo largo de la historia. Y es lo que quiero conversar con ustedes rápidamente. Quiero terminar antes de las 8. Sobre la expansión del Islam. Sobre la expansión del Islam. Hablemos brevemente otra vez de Mahoma, en síntesis, ¿verdad? Mahoma había liderado campañas militares contra las tribus vecinas y tras su muerte la expansión del Islam no paró, sino más bien continuó con fuerza bajo sus sucesores. El islamismo solamente fue frenado por el Imperio Bizantino
y por el reino de los francos, en la actual Francia. Ahora, en el 632 muere Mahoma y sus seguidores eligen a Abu Bakr como el primer califa o representante, también conocido como líder temporal de la comunidad islámica. En ese sentido, es bueno que ustedes sepan que tras la muerte de Mahoma, hay un periodo conocido como el periodo de los califas ortodoxos, que hace referencia entonces a una serie de representantes o sucesores de Mahoma, pero que eran electos por la comunidad musulmana. No era todavía hereditaria la cuestión aquí del poder. Entonces, bajo Abu Bakr, suegro de Mahoma, ciertamente, el islamismo se expande por otras regiones. Entonces, una vez que los árabes se unen bajo Abu Bakr, comienzan a orientar su energía, en vez de luchar unos contra otros, hacia los pueblos vecinos. Y fueron los bizantinos y los persas los primeros en sentir esa fuerza de los recién unidos árabes. Tenemos el caso de la batalla de Yarmouk, que habíamos ya hablado en el 636, donde los musulmanes derrotan a los ejércitos bizantinos y ya ocupan la región de Siria en el 640. En el 637 los árabes ya derrotan a los persas, conquistan el imperio persa en el 650, ya habían conquistado incluso Egipto, otras zonas del norte de África, todas habían sido anexadas a este nuevo imperio musulmán, comandado en este caso por los califas, cada uno en su momento. Guiado por una serie de brillantes generales, los árabes habían formado entonces un gigantesco y disciplinado ejército cuya valentía se fortalecía por esa creencia de que los guerreros musulmanes tenían garantizado un lugar en el paraíso. Si morían en la batalla, nos dice. Y aquí quiero que se fijen un poco en este mapa. El imperio bizantino aquí en esta región de la península balcánica, Asia Menor, territorio islámico a la muerte de Mahoma es esta zona, color vino, llamémosle así, ¿no? Aquí hay un color morado más oscuro, acá está la Meca y Medina. Esta era la región islámica a la muerte de Mahoma. La expansión islámica bajo el mando de los llamados 4 califas ortodoxos hasta el 661 es la parte naranja. Toda la península arábiga, el imperio persa, Siria, Egipto. Y luego hay una expansión islámica bajo ya una dinastía hereditaria conocida como la dinastía Omeya, y es toda la parte amarilla. El resto del norte de África, la península ibérica e incluso más hacia la región este. Toda esta zona colorida, exceptuando el imperio bizantino, era ya dominios del imperio musulmán. Y la dinastía Omeya llega al poder tras una guerra civil. Gobiernan al principio, como les decía, 4 califas ortodoxos, y luego se establece el llamado califato Omeya, que perduró entre el 661 y el 750. Este califato, este nuevo gobierno musulmán, fue establecido por Muawiyah, y aquí se alcanza la máxima expansión. Una de sus primeras acciones fue llevar la capital del imperio musulmán de Medina a Damasco, por eso se la conoce como dinastía Omeya de Damasco.
La mayor expansión del Islam medieval se produjo en esta época. Por ejemplo, tenemos la invasión de la península ibérica por las tropas lideradas por Tarik en el 711. En menos de 30 años encontramos que ellos conquistan la mayor parte del territorio peninsular que estaba anteriormente bajo el dominio de los visigodos. Incluso llegan a dominar Irán y llegan hasta Afganistán y parte de China y otras regiones. Ahora, en Europa aparece la figura de Carlos Martel. Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, fue el que los frenó en el 732 en la batalla de Poitiers. Carlos Martel en ese momento no era rey, no era emperador, era mayordomo del palacio. Su hijo iba a ser el primer rey carolingio, Pipino el Breve, y su nieto Carlomagno, el emperador de los francos y de los romanos, que es otra historia. Pero lo bueno es que lo interesante de esto es entender entonces que los musulmanes no pudieron avanzar hacia Europa, más allá de la península ibérica, gracias a los francos. ¿Alguien levantó la mano, pidió la palabra de repente? Profesor, para retroceder nomás en tu mapa, justamente ahí está la figura, o sea, está la península ibérica. Retrocedo. Y justamente ahí están los francos defendiendo, ¿verdad? Que es justamente ahí en el límite donde Carlos Martel. Así mismo. Aquí está, francos, y aparece la batalla de Poitiers, en esta zona. Exactamente. El Imperio Carolingio es toda otra linda historia. Pero bueno, gracias, Damián. Ahí justamente encontramos, ¿no? Carolingio sería el del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? Cuando se reinstauró. El que después dio lugar al Sacro Imperio Romano Germánico y al Reino de Francia. El Imperio Carolingio es el imperio de Carlomagno y de su hijo Ludovico y de sus nietos, hasta el 843. Mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico comienza con Otón, ya con Otón. Fíjate que cuando por el Tratado de Verdún se divide el territorio del Imperio Carolingio entre los tres nietos de Carlomagno, se forma el reino de Francia, Lotaringia en el centro y lo que se llama Francia Oriental, que con el tiempo se iba a convertir en el Sacro Imperio Romano Germánico, Damián. Pero ya a finales del siglo X estamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico. Imperio Carolingio es Carlomagno, su hijo y sus nietos. ¿Me explico? Correcto, Damián, gracias. Bueno, aquí tenemos la expansión del Islam entre el 632 y el 750. Como les decía, a la muerte de Mahoma, toda esta parte costera y centro de la península arábiga, con los primeros califas, conocidos como califas ortodoxos, va hasta el 661, hay 4 califas ortodoxos. Y luego se establece la dinastía Omeya del 661 al 750, que es la parte más oscura, como ya ven. Y los primeros califas ortodoxos de esta parte, y luego ya esta parte más clara ya es bajo el califato Omeya. Durante el califato Omeya es que alcanza su mayor expansión. Ahora, estos califatos Omeya y Abbasí ya son califatos hereditarios, o sea que el califa es como una especie de emperador de los musulmanes, ¿verdad? De rey, en este caso yo creo que vendría a ser el término más representante, se traduce, pero ya son hereditarios, a diferencia de los 4 primeros que fueron electivos. Y viene la dinastía Abbasí a partir del año 750, que sustituye por fuerza a la dinastía Omeya en la dirección política administrativa del reino islámico, y van hasta el año 1258, año en que son dominados por los mongoles, mediados del siglo XIII. Quiero mostrarles nomás ya en el 820 cuál era la realidad en cuanto a términos territoriales.
el califato abasí, el imperio bizantino, búlgaros, y el imperio franco estaba en su máximo apogeo. Ya había muerto ciertamente Carlomagno en el 814, pero el imperio franco era bastante extendido en ese momento. Bueno, el califato omeya digamos, perduró en la península ibérica. La irrupción, dicen los principados independientes, acelerará la descomposición del califato abasí. Los califas abasíes caen ante los mongoles en el 1258, pero eso ya es otra historia. Esto encontrarán en las páginas 206 y 210. Ahora, ciertamente hay 3 temas más y quiero explicarles cómo vamos a abordar eso. La sociedad feudal. Yo les voy a compartir en plataforma un video explicativo que había elaborado para los alumnos del año anterior. Está en YouTube, yo les voy a compartir eso. Es un video explicativo que se basa en el texto Bibliografía 2, que también les voy a compartir. Entonces, este tendrá también su parte explicativa. Pero estos 2 puntos netamente digamos, vamos a abordar a través de los textos. El mundo intelectual y artístico de la plena Edad Media, el texto B3A, que sería Bibliografía 3A, y el cristianismo y la civilización medieval, que sería el texto B3B. Ahora, cada uno ya es libre de leer todo el texto o no, pero lo cierto es que yo en la guía de actividades voy a poner algunos ejercicios que luego voy a utilizar para el cuestionario de esta clase, que muy probablemente va a tener 15 puntos. Entonces, al menos yo les pediría que puedan leer los puntos que se les pide en la guía de actividades. Obviamente, si vamos a abordar todo esto, 4 horas de clase seguramente vamos a tener, pero bueno, tenemos que liquidar el expediente en septiembre y yo les cuento que en cierta manera esto es algo interesante porque lo que con el otro grupo era una clase de 30, 40 minutos o un video explicativo de 15 minutos, con ustedes esto se está convirtiendo en una clase de 2 horas. Y me parece esto al final cuenta interesante y también creo que sirve para aprender aún más. De mi parte, ciertamente esto requiere cierta preparación, pero estoy encantado de compartir con ustedes y de aportar un poquito en su proceso de crecimiento. Y bueno, estimados estudiantes, terminamos así nuestra clase agradeciéndoles a los poco más de 20 estudiantes que están presentes y deseándoles éxitos en sus actividades con nuestra asignatura, también con la otra. En un mes más ya van a pasar al siguiente bloque de asignaturas. Eso también ya tengo la respuesta, seguramente ustedes ya tienen. Se rinde al final de cada módulo. Nosotros tenemos nuestro examen el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es nuestro examen primera oportunidad de la asignatura Historia de la Civilización. ¿De acuerdo? Maestro. De acuerdo, profe. Una preguntita. Sí, más o menos, ¿de cuántos puntos va a ser ese examen, profe? Creo que el reglamento de evaluación solicita un trabajo en cualquiera de sus modalidades de 40 puntos. Yo diría mínimo 30, máximo 40. En todas las demás asignaturas estábamos evaluando con 40 puntos el examen final. Gracias, Joan, por la pregunta. De nada, profe. Y bueno, ¿les parece si vamos cerrando entonces la reunión? Cierro esto y yo me dispongo a subir los materiales de esta clase y decirles que este jueves cierra la tarea 2, no se olviden de hacer y por sobre todas las cosas de aprovechar también esas circunstancias para fortalecer nuestro aprendizaje.
Gracias por su presencia. Y seguimos en el grupo. Cualquier comentario, aporte, siempre bienvenido. Dale, profesor, muchísimas gracias a usted y muy buenas noches. Y a todos los compañeros también, buenas noches. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, profe. Muy linda la clase. Gracias, Carmen. Buenas noches, profe. Muchas Muy buenas gracias. noches. Buenas noches, Laura. Gracias.